Alexander es periodista, comunicador organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con experiencia en la creación de periódicos y en la producción y edición de libros técnicos. Actualmente es docente de nuestra institución Unipanamericana. Alexander, bienvenido a Unipanamericana. Buenos días. Antes que nada quiero agradecer a las directivas de la universidad, igualmente a las directivas de la Facultad de Comunicación y desde luego a ustedes por ponerme atención. Bueno, básicamente voy a hacer un recorrido sobre cómo se ha venido desarrollando el diseño gráfico en los periódicos y también desde luego en los libros. Gracias. Como vemos, esta es una portada del Espectador del 22 de marzo de 1887. Desde luego ya se pueden dar cuenta cómo ha venido evolucionando. Inicialmente se trataba de ubicar textos sobre papel, ¿sí? Medianamente titulaban. Periódicos de circulación nacional como El Tiempo, que es, yo diría que es el principal periódico del país, tenían este esquema, ¿sí? Inicialmente era publicado en un formato de sábana, que hoy llamamos el formato universal. Y desde luego, pues esto ha venido ya evolucionando, ¿sí? El formato universal era el formato grande, que era un poco dispendioso de leer, y pues obviamente esto ha generado que los periódicos de formato grande hayan venido evolucionando hacia el formato tabloide e inclusive formatos de menor tamaño. Ya este esquema de ladrillo de textos sencillo, negro, pues ya empieza a ser un poco decorado por el trabajo fotográfico, y empiezan nuestros reporteros gráficos del país a hacer su trabajo y ayudar a decorar un poco la presentación de las noticias. Empieza a aparecer ya recursos gráficos como la utilización de la tipografía, ¿sí? E igualmente ya con el diseño empiezan a utilizar cajas de texto, tramas, la infografía, la utilización de los filetes y de los corondeles para decorar las páginas, separar los artículos. Y desde luego pues ya aparece el color. Ya con las nuevas tecnologías, pues el diseño ya viene variando, aparece el color y ya se empiezan a preocupar más por lo que es el diseño del periódico. Inicialmente empiezan a crear lo que es la cabecera o el cabezote del periódico, que generalmente está o contiene el nombre del periódico. Igualmente, pues información adicional en folios donde colocan el año de edición, el número de edición, y ante la premura de colocar mucha información en la portada, que es como la primera vista que se tiene del medio, empiezan a agregarles ventanas informativas. Estas ventanas informativas son un recurso gráfico más, pero es una información adicional igualmente. Lo que les hablaba del estilo de la tipografía, ya se empiezan a dar cuenta de la importancia de la jerarquización de la titulación. Igualmente el columnaje de titulación,
depende de la importancia de la noticia, y empiezan a hacer una diagramación de tipo modular. El hecho de diagramar por módulos es organizar la información del periódico básicamente que en cuadrados y en rectángulos. Uno esquematiza una cubierta en cuadrados y rectángulos. ¿Qué posibilita esto? Que como el periódico es tan ágil y está en constante dinamismo, a última hora puede llegar una información que te haría cambiar absolutamente todo el diseño de la página si no la tienes organizada por módulos. Igualmente, dependiendo de la importancia de esa noticia que llegue a última hora, podemos darle la franja superior, que es la noticia donde la principal noticia del día, o en el medio de la página o al final de la portada. Es muy importante también el columnaje de titulación. No tiene la misma relevancia una noticia que estemos titulando a una columna, a una noticia que columnemos a 4, 5 o 6 columnas. Esto depende del esquema que tengan los diseñadores del periódico en el columnaje. Encontramos periódicos, sobre todo el periódico Universal, se manejan en columnas de 12 picas, aproximadamente son 5 centímetros, y están manejando 6 columnas. Y así van desarrollando todos los cuadernillos del periódico, aunque encontramos que los textos no solamente los enviamos a esos 5 centímetros de ancho, sino jugamos, algunas veces los utilizamos a 10 centímetros de ancho. Se recomienda que más de 2 columnas no se debe colocar un texto de una noticia, porque se hace tediosa la lectura, porque la línea de lectura es muy larga. Esto lo podemos hacer con textos cortos, como los piedefotos, ¿sí?, que es donde se describen las fotografías o la noticia que contiene la fotografía. Bueno, ya los periódicos españoles, al igual que muchos periódicos en Europa, que es donde se ha estudiado más sobre la diagramación de periódico, ya empiezan a jugar con todos estos recursos gráficos de los que les hablaba, e igualmente también empiezan a utilizar recursos periodísticos, de cómo presentarle al lector una noticia para mantenerlo ahí, atrapado. Entonces empiezan con la creación de títulos sugestivos, el juego de palabras. Igualmente recomiendan no hacer títulos tan largos, la utilización de antetítulos como apoyo al título, más no una continuidad del mismo. Igualmente los subtítulos, empiezan a hacer resúmenes de la noticia antes de colocarla. Estos resúmenes los llaman entradillas. Igualmente, con el trabajo gráfico que vienen haciendo los reporteros, se dan cuenta que hay fotografías que por sí mismas son la noticia. Entonces ya los reporteros gráficos empiezan a buscar más como ese lado oculto de la fotografía, ¿sí?, buscando qué detalle es el que realmente contiene la noticia para realizar su trabajo. Y se pone muy de moda la utilización de las fotonoticias en las portadas. Básicamente, ¿qué es una fotonoticia? Es una fotografía muy sugestiva, muy informativa, que tiene un título y tiene un pie de foto. Eso es todo. Igualmente, empiezan a utilizar ya el material infográfico, las infografías, que es
toda esta información que de manera digital se puede hacer y a través de estos software de diseño y se puede llevar al periódico. Por ejemplo, la descripción de un acontecimiento al cual el periodista o el fotógrafo no puede estar, por ejemplo, un atraco o el robo a un banco. Entonces los infógrafos en los periódicos se encargan de recrear a través de medios digitales la noticia para tener un apoyo visual y gráfico que la acompañe. Bueno, sabemos que básicamente la publicidad sostiene los periódicos y siempre ocupa un lugar muy importante en sus cuadernillos. Yo creo que hubo algo que ni los propietarios de los periódicos pensaron o lograron a calcular, fue la manera como la publicidad se iba a hacer presente en sus medios. Inicialmente empezaron con unos avisos muy pequeños y este monstruo fue creciendo. Y fue creciendo a tal grado que para los jefes de redacción en los periódicos era muy complicado diagramar esa portada, la presentación de las noticias con las que iba a salir al otro día el periódico, debido a que había gran multitud de avisos, ¿sí? Y eran los que estaban pagando el periódico. Ante esto, pues obviamente tuvieron que empezar a crear unas políticas de pauta y de ubicación publicitaria, porque ya podría llegar fácilmente un empresario y decir, no, yo quiero que mi portada vaya a un aviso de mi empresa, y lo pago, lo que valga. Entonces, esto iba en detrimento del trabajo periodístico. Muchas veces los redactores salían desde la mañana a buscar las primicias todo el día trabajando y resulta que aunque fuese muy importante su noticia, terminaban colocándole un párrafo de 3, 4 líneas en portada. Y de pronto el pase a una tercera página o otro cuadernillo interno era igual, porque el periódico terminaba saturado de publicidad. Dentro de estas políticas de pauta y ubicación, en particular los periódicos regionales decidieron respetar su portada o cubierta, no permitir que le colocaran publicidad ahí. Entonces se daban a la tarea de adicionar cuadernillos o crear separatas especiales para que esos comerciantes colocaran su publicidad. Bueno, y el mundo se puso más bueno y ya la diagramación empezó a perder el temor también y a darle la importancia que merecía la fotografía como una ayuda gráfica de la noticia. Ya empiezan a perder el miedo a la utilización del espacio. Como les decía, cada centímetro en una página de periódico vale plata, ¿cierto? Entonces, los jefes de redacción eran muy temerosos de colocar fotografías grandes, ¿sí? Porque había que dejar espacio a la publicidad. Pero ya se fue perdiendo ese temor y se dieron cuenta de la gran ayuda visual que podría ser la fotografía. Igualmente los reporteros gráficos se dieron cuenta de que su trabajo ya era como más valorado y se esmeraban aún mucho más por lograr fotografías de mayor calidad. Ya se pierde el temor a la edición sugestiva, ¿sí? Ya ese sistema horizontal o vertical convencional de la foto se pierde. Los mismos fotógrafos se dan cuenta del trabajo de edición que se puede realizar en la fotografía e igualmente su producción fotográfica se presta para que hagan de diferentes puntos la edición. Por ejemplo, hace unos 30 años no podíamos imaginarnos sacar una fotografía como la que aparece aquí con el artículo de cómo vivir más de 100 años.
Ya se pierde el miedo a editar la fotografía. E igualmente los diseñadores gráficos aprenden a detectar también los puntos interesantes de la foto y a sugerir tanto al reportero gráfico que la tomó como a los periodistas ediciones de este tipo. Y desde luego, pues ya entra con más fuerza la utilización de la caricatura y el manejo de la ilustración. Para los estudiantes de diseño saben lo importante que es la suite de Adobe en la elaboración o en el juego de este tipo de caricaturización de los personajes. Y bueno, lo que les decía del espacio, ya se empieza a hacer un trabajo periodístico ya con cuadernillos completos, ya el periodista tiene más libertad en sus escritos y empiezan la utilización de las páginas monotemáticas. Como se pueden dar cuenta, hay un mayor despliegue de la labor de redacción del periodista, hay un mayor despliegue de la labor del diseñador gráfico. Y bueno, esto es en lo que andamos ahorita. Ahorita andamos en la elaboración de periódicos digitales. Aunque utilizamos los mismos recursos, las mismas herramientas, la dinámica de presentación de las noticias ya cambia. ¿Sí? Nosotros podíamos encontrar una portada 20 noticias, con pases a páginas internas, cuadernillos internos. Ahorita encontramos en una página digital de un periódico, puede ser que igual cantidad de noticias, pero cerca de 100 links o hipervínculos que nos dan este pase no solo al desarrollo noticioso al interior del periódico, sino también a la publicidad. Los diarios digitales modificaron la manera de escribir. Ahora la información contiene metadatos. Tenemos que escribir pensando siempre en los hipervínculos, sobre todo con la referenciación y la investigación que hagamos de los artículos. Se da el fenómeno de que el periódico análogo se está volviendo gratuito y que hay una cobertura ilimitada pues debido a la globalización en la web. Ya pasando, dejando a un lado poco el periódico, venimos a observar lo que es el libro. El libro pues obviamente también trae un desarrollo histórico en diseño, no tan complejo como el del periódico, pero también se ha venido diseñando la creación de sus folios, y debido al gran desarrollo editorial, las empresas editoriales y con el desarrollo de estas tecnologías, las empresas editoriales se vieron casi que sometidos a crear o empezar a convertir todo su fondo editorial de una forma digital y electrónica. Se empezaron a crear los libros electrónicos que hoy día conocemos como los ebooks. ¿Sí? Pues con ellos llegaron desde luego los Kindle, el iPad, estos novedosos dispositivos que nos permiten llevar en nuestros morrales, ¿sí? Y que nos permiten llevar cerca de 40, 50 libros, o hasta más, ¿no? El sector editorial igualmente se dio cuenta que al digitalizar sus fondos debían buscar una manera de proteger los derechos de autoría. Para esto, Adobe creó unas plataformas sobre las que se coloca un libro
y les aplican algo que ellos llaman el DRM, el Digital Rights Management, que es precisamente que para permitir en parte, ¿sí?, los derechos de autoría. Este software permite descargar un libro digital en, creo que máximo 3 dispositivos, su portátil, su PC de la casa y su tablet. Este desarrollo hacia los libros digitales, desde luego que hizo que aumentara considerablemente los autores. Ya este sistema permite que el autor escriba su libro y busque una plataforma, lo suba a la web y lo comercialice por él mismo. Y desde luego que ya el negocio editorial ha venido cambiando. Ya las editoriales no realizan impresiones de 3.000, 5.000 libros como se hacía anteriormente con cada título. Ahora las impresiones son tirajes cortos de 100, de 200. A medida que el libro se va agotando, ellos tienen programados ir imprimiendo otros 100 o otros 200. Se dieron cuenta que imprimir 5.000 libros y guardarlos en una bodega para esperar si se vendían o que no se vendieran no era el negocio. Este sistema de print on demand, de impresión a demanda, igualmente ha agilizado mucho más el comercio editorial y ha permitido que los autores están más cercanos al público. Este sistema básicamente fue implementado en Colombia por una empresa española que se llama Publisa, fue la primera que llegó aquí hace como 6 años con este sistema. Y ellos ofrecían una plataforma donde estaban colocando todos sus libros electrónicos, obviamente con el DRM, y desde allí los empezaban a comercializar a través de las páginas web de algunas librerías que estaban afiliadas a Publisa. En medio de este mercado del libro electrónico se dieron cuenta que a la gente siempre va a necesitar sentir el papel y oler el libro. Entonces, a través de ese sistema de demanda, el usuario puede entrar a estas plataformas y seleccionar si lo quiere en ebook o lo quiere físico. E inmediatamente lo compra. Si lo solicita en ebook, les envían un enlace de descarga. Si lo necesitan en físico, en 2 días creo que lo tiene en su casa. ¿Sí? Ya hicieron convenios con empresas aquí en Bogotá que tienen impresión digital, entonces el proceso es muy rápido. Imprimen lo que es la cubierta, imprimen taco, arman y en 2 días tienen el libro. Y bueno, esto es un nuevo reto para diseñadores y pues coloqué aquí algunos puntos que creo que debemos tener en cuenta tanto diseñadores como periodistas con el desarrollo de estas nuevas tecnologías en la elaboración de medios digitales. Primero, que los mejores diseñadores reflexionan sobre el mensaje, sobre la audiencia, sobre el medio y encuentran una solución perfectamente adecuada a su propósito. El diseño gráfico hoy es instantáneo. Para bien o para mal estamos saturados. Todavía los buenos ejemplos de diseño gráfico se basan en los valores básicos y tradicionales aplicados a cualquier soporte o medio. La era digital no solo ha cambiado las herramientas de las que dispone el diseñador, también ha cambiado su responsabilidad. Los procesos de producción son tan accesibles para los diseñadores que no sacarles partido sería un despilfarro. Pero con el abuso existe el peligro de perder contacto con las intenciones básicas del diseño y la tipografía. Para los periodistas, tengo que la captación, este nuevo periodismo es un trabajo enfocado hacia la captación de nuevas audiencias.
atender al usuario donde esté, cuando lo solicite y de la manera que lo exija. Tenemos que aprender a ser muy breves y específicos con cada uno de nuestros escritos. Tenemos que entender y familiarizarnos con los nuevos lenguajes y las nuevas jergas de nuestros usuarios que consultan en la web. Aprender a hacer una redacción ciberperiodística, a crear informaciones online de calidad y veracidad, estar enterado de los aspectos legales que introduce el ciberperiodismo y diseñar una serie de recomendaciones para poder introducir la enseñanza del ciberperiodismo en la academia. Bueno, muchas gracias por su atención. Quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿Preguntas, por favor? Buenos días. Mi pregunta es, ayer yo leía un artículo de RCN donde decía que el periódico El Espacio se acababa, que ahora únicamente se iban a dar las noticias a través del Internet. ¿Usted qué cree que pueda pasar con los demás medios impresos como El Espectador, El Tiempo? ¿Cree que tienden a desaparecer? Yo creo que sí, pero a muy largo plazo. Aún estamos acostumbrados a sentir el papel, ¿sí?, a leer sobre el papel. Igualmente el desarrollo de estas nuevas tecnologías como un iPad, como un Kindle, aún no es accesible a todo el público. No todos tenemos la fortuna de poder comprar fácilmente una tablet, ¿sí?, o mantener nuestro computador portátil. Entonces yo creo que aún falta mucho, aún vamos a seguir viendo los periódicos en las esquinas. ¿Alguien más tiene una pregunta por realizar? Bueno, docente Alexander Acosta, muchas gracias por su presentación. De verdad que es muy gratificante para nosotros los comunicadores, diseñadores y periodistas saber cómo podemos producir y editar un periódico y muchos medios digitales. No queda más sino despedirlo con un fuerte aplauso y muchas gracias. Muchas gracias, que tengamos buen día.